En esta audiencia declaró una de las víctimas, don Juan Vargas Cuartas. Y aquí, declarando don Juan Vargas Cuartas, reconoció a uno de los acusados, el más joven, narizón, con orejas grandes, que tenía puesta una cachucha del CTI, una camisa de color curúa y un pantalón negro, quien portaba un arma de fuego, según don Juan, como que era una subametralladora que utilizó ese acusado para intimidar a don Juan en el baño de su casa, en el segundo piso, en su propia habitación, manifestándole de una manera intimidante cuando le estaba colocando a la trompetilla de esa arma un silenciador. Y don Juan preguntando, ¿para qué es eso? Si no habla, esto se lo ubico, se lo adhiero al arma de fuego para matar a usted y a su familia. Don Juan, ese 3 de agosto del año 2003, reconoció a ese acusado. ¿Cuál acusado, su señoría? El teniente José Luis Rincón Sanabria. Y lo reconoce porque lo tuvo cerca, porque precisó el arma que portaba, por las amenazas que exteriorizó a don Juan, esas amenazas de muerte, y porque todo el tiempo que lo tuvo en el segundo piso, lo percibió, su señoría. Don Juan en esta audiencia lo señaló con toda la seguridad, la convicción y la certeza de haber visto al teniente Rincón el día de los hechos. Y aquí don Juan sollozó. Y aquí don Juan exteriorizó una de las más lamentables padencias y sufrimientos que un hombre puede soportar. Verlo llorando en público, debilitado, mientras recordaba estos infames hechos de los que fue víctima. Su señoría declaró también aquí, en esta audiencia, Nubia Andrea López Cobos, la esposa de don Juan Vargas Cuartas. Y ella indicó también el ingreso del teniente Rincón. Describió en su testimonio que tocaron la puerta, abrió la puerta y empujaron a Agustín Romero Londoño, uno de los empleados de la casa de la familia Vargas Cuartas, y vio ingresar unos hombres hablando de un operativo, de un allanamiento por supuestos delitos de lavado de activos y narcotráfico. La señora Nubia López Cobos, en esta sala de audiencias, señaló sin ninguna duda a José Luis Rincón Sanabria aquí. Y describió otras situaciones en la sala de su propia casa, donde fue sentada con sus demás familiares mientras se desarrollaban los ilícitos, mientras ultrajaban
el inmueble de la familia Vargas Cuartas, y describió también situaciones que más adelante referiré con un testigo, lo cual avala lo que sucedió ese día en la casa. Además, observó al teniente Rincón desplazando unos relojes del segundo piso al primer piso de la casa y requisando unos cajones de una de las habitaciones de la familia Vargas Cuartas. Eso declaró la señora Nubia López Cobos, lo declaró con toda la transparencia, con toda la angustia que conlleva un testimonio en una causa como la presente. No dudó, no se contradijo, al igual que don Juan, y fue muy certero, describió los hechos con mucha convicción y seguridad. También declaró en esta audiencia Maribel Vargas Cuartas. Y fue Maribel la que reconoció a dos de los acusados. En esta audiencia, Maribel Vargas Cuartas señaló al sargento Castro Huérfano y al agente Vargas Morales. Dijo haber visto al sargento Huérfano porque fue quien le colaboró para proporcionarle un vaso con agua y lo tuvo cerca, y además afirmó que estaba vestido de civil con un vestido gris y que fue el que la desplazó a la cocina para ir por el vaso con agua. Y describió también la ubicación del agente Morales en la entrada de la casa de la familia Vargas Cuartas, y no en la entrada del garaje, sino de la segunda puerta interna que da ingreso a la casa, a la sala de la familia Vargas Cuartas. Y lo vio ahí en ese sitio, con un casco y con un pasamontañas recogido de esta. De tal modo que lo vio ese día en la sala, en esa puerta de ingreso a la sala de la familia Vargas Cuartas, y logró identificarlo en este juicio, porque el agente Morales ese día esperó en la puerta con el casco puesto y el pasamontañas recogido. Así pues, que aparte de describir esos hechos de una manera convincente, contundente, con convicción, con seguridad, con absoluta certeza, porque no dudó aquí en señalar al sargento Huérfano y en señalar al agente Morales. Señoría, también aquí declaró William Fernando López Cobos. William Fernando López ingresa a eso de las 7 de la mañana y es cuando es abordado por unos sujetos que lo hacen ingresar a la casa apuntándole con una pistola en su cabeza a su señoría. Además de eso, informa al juzgado la descripción de situaciones que se presentaron en la sala de la casa de la familia de don Juan Vargas Cuartas. Describe la situación del vaso con agua y describe otra serie de movimientos dentro de la casa como una persona que los cuida.
que se trata de uno de los acusados, de uno de los sujetos que participaron el día de los hechos y que le colaboraron al Estado declarando en este juicio, el señor Hernando Moreno. Su señoría también declaró en esta audiencia otra de las víctimas de ese infame hecho, el señor Gary Hernando Vargas Cuartas. Y Gary también describe de una manera análoga a como lo hicieron la señora Nubia, Maribel y William Fernando, situaciones que tuvieron ocurrencia en la sala de la familia Vargas Cuartas, de su inmueble. Él llega en un taxi y es cuando es abordado por estos sujetos, dándose cuenta de que se acerca un vehículo Fiat viejo y que se trata de un taxi, el cual conducía Gary Vargas Cuartas. Hizo sus apreciaciones similares a los testimonios que acabo de mencionar para no alargarme en el contenido y tomar los mismos puntos. Su señoría aquí declaró Julio Hernando García Moreno. Julio Hernando García Moreno, en esta sala de audiencia, manifestó no tener ningún interés en el resultado de este juicio. Manifestó no conocer a los acusados, pero sí manifestó haberlos visto el día, el 3 de agosto de 2007, aproximadamente entre las 7 de la mañana y las 10 de la mañana a uno, y a otros unos pocos minutos, aproximadamente entre las 7 y pasadas, pero pocos momentos. Julio Hernando García Moreno aquí nos ilustró de cómo operan esas organizaciones criminales, de cómo contratan y cómo compran a policiales para que les custodie el área y pueda la banda ingresar al sitio y realizar el supuesto falso allanamiento. Nos contó detalle por detalle el cambio de placas. La placa de adelante con un número y una letra que se le suprime y se cambia por otra. De la misma manera aquí nos describió el cambio de letra y de número en la placa posterior y que no corresponde al cambio de la placa de adelante. Nos comentó aquí cómo le cambian los números con adhesivos que mandan a hacer y que valen $1.000.000, comentó aquí, a las paneles de la policía. Y describió todo el desarrollo y realización de un operativo. Habló de que contratan muchísima gente. Entre otras cosas, se hurtan vehículos por periodos cortos para cometer esos delitos. Nos describió un sinnúmero de cosas relacionadas con un falso allanamiento. Pero contundentemente, Julio Hernando reconoció a los 3 acusados en este caso. Reconoció al agente Morales porque fue el que ingresó con él a la casa de don Juan Vargas Cuartas. Y se quedó el agente Morales, donde fue visto también por la señora Maribel Vargas Cuartas, ahí en la entrada a la sala de la casa de la familia Vargas Cuartas. Y dijo haberlo visto cuando ingresó junto a él. Y además de eso, que lo vio también de pie en esa puerta de la que acabo de hablar. Y también lo vio
con un pasamontañas recogido de esta. No dudó en identificarlo, no dudó en señalarlo, y aseguró sin ambajes que había estado presente en el lugar de los hechos por unos minutos, no durante las 3 o 2 horas y media que duró ese operativo ilegal, sino durante pocos minutos. Además, describió también al teniente José Luis Rincón Sanabria, viéndolo bajar por la escalera con un bolso que después se enteró que contenía un computador portátil de uno de los hijos de Juan Vargas Cuartas. Y pudo también observar al teniente Rincón el día de los hechos con esa famosísima cachucha del CTI que no por casualidad vio la señora Nubia Andrea López. Y también Julio Hernando García Moreno describió cómo estaba vestido ese teniente Rincón Sanabria: camisa curúa, pantalón negro, y portaba un arma de fuego, y así lo describió en esta audiencia, que la tenía terciada, aunque no pudo precisar qué arma era, pero sí afirmó que todos estaban armados. ¿Y por qué percibió a Rincón Sanabria? Julio Hernando García Moreno lo percibió porque era Julio Hernando el que estaba cuidando en la sala a todos los secuestrados, a la familia de don Juan Vargas Cuartas, mientras otros victimarios, entre esos José Luis Rincón Sanabria, se hallaban en el baño amenazando y presionando a don Juan Vargas Cuartas para una entrega de una cuantiosa suma de dinero. 500 millones de pesos. Su señoría lo describió porque estaba en esa sala y lo vio bajando por una escalera, en la cual se hace el desplazamiento del segundo al primer piso, y lo vio con esa cachucha, y lo vio con esa camisa curúa, y lo vio con el pantalón negro, y lo vio orejón, y lo vio narizón, flaco y joven, y no dudó en identificarlo, y le vio largo. Él estaba en la sala, José Luis Rincón bajaba. Por eso no dudó en señalarlo, con toda la plena seguridad y certeza en el desarrollo de esta audiencia. Pero como si fuera poco, también señaló al sargento Huérfano Castro. Y lo vio también en la sala. Y vio cuando colaboró en la entrega del vaso con agua a la señora Maribel Vargas Cuartas. Y no por casualidad, dijo Julio Hernando García, que lo había visto con un vestido gris, con un vestido claro. Incluso hizo una apreciación entre el vestido oscuro que tiene el fiscal, el doctor, dijo el doctor, y los demás que estoy viendo aquí, eso es claro y esto es oscuro. Aquí se dejó claro también la coincidencia de un vestido claro que también observó Maribel Vargas Cuartas. Sí. Y así lo ratificó Julio Hernando García Moreno. Y afirmó también, al igual que el agente Vargas,
que Huérfano Castro se demoró unos minutos, pocos minutos en la casa. De un momento a otro lo percibió y luego no lo volvió a ver. Hizo los 3 señalamientos, las 3 identificaciones, describió la vestimenta, describió a cada uno de los policiales en su ubicación dentro del inmueble de don Juan Vargas Cuartas. Y le recuerdo al juzgado y a la audiencia que Julio Hernando García Moreno ni los conocía, ni tiene nada en contra de los policiales, solamente, y lo dijo aquí, no quiero que se vuelvan a cometer ese tipo de delitos. Su señoría, Luis Jaime Prada Díaz también declaró en esta audiencia. Y fue Luis Jaime Prada Díaz el que vio al agente Morales próximo a la casa de don Juan Vargas, porque él iba en un taxi con otros 3 de los sujetos que ingresaron al inmueble y le dieron una instrucción. Fue cuando ese taxi, donde iba Luis Jaime Prada Díaz, fue adelantado por la moto y se dirigieron a la casa de don Juan Vargas Cuartas. Y Luis Jaime Prada reconoce también en esta audiencia, bajo las mismas condiciones, a la agente Morales. Y también escuchó que llamaban a un tal Morales dentro de la casa de don Juan Vargas. Y además de eso, su señoría percibe también al teniente Rincón Sanabria, porque es que resulta que fue Luis Jaime Prada Díaz uno de los sujetos que ingresó al segundo piso, al lado del teniente Rincón, a la habitación principal de la casa que corresponde a la habitación de don Juan Vargas Cuartas. Y allí lo observa y de la misma manera lo describe y también lo señala en esta audiencia, al igual que Nubia Andrea López Cobos, al igual que Julio Hernando García Moreno. Él hace ese señalamiento con toda la certeza, toda la seguridad, toda la convicción, y también dijo que no tenía ningún interés en este proceso, y también afirmó que no conocía a los policiales, y también aseveró que no tenía nada en contra de él. Su señoría, Luis Jaime Prada, también describió que todos los sujetos que ingresaron al inmueble de don Juan Vargas Cuartas portaban armas de uso privativo de la fuerza pública y armas de uso personal. Aquí lo dijo declarando en este juicio su señoría. También describió Luis Jaime Prada que el 10 de agosto iban a recoger un dinero a la casa de don Juan Vargas y que a él le fue encomendada la tarea de dirigirse hacia la residencia de la familia Vargas con el propósito de vigilar o garantizar la entrega de ese dinero. Y aquí manifestó que el motociclista que se acercó y recibió un paquete negro con 100 millones de pesos, recogerlo y luego dirigirse en caravana, después de haber antes aclarado que había visto mucha policía. Después de haber llamado a un tal Pérez en Cali, el hijo de un tal Gordo, diciendo
que hay mucha policía y contestándole el tal Pérez, no se preocupe, que ellos están con nosotros. Su señoría, aquí describió además que la moto fue custodiada por la panel de la policía y detrás por un vehículo, al parecer un Chevrolet Opel. Y por eso también él conduce en esa caravana y fue capturado. Porque al decirle el tal Pérez que los policiales estaban con la banda recogiendo el dinero, ese integrante de la moto, pues el que hizo adherirse a la caravana, y por esa razón fue que fue capturado y pudo aquí afirmar con convicción que efectivamente la panel de la policía seguía la moto. Y da la vuelta a la moto, da la vuelta a la panel y los otros vehículos. Es cuando son capturados. Eso nos dijo Luis Jaime Prada, su señoría. Entonces identifica a los acusados. Por otro lado, hace la descripción de los hechos que ocurrieron el día 10 de agosto del 2007. También aquí declaró el señor Armando Miranda Monroy, policía judicial del DAS, su señoría. Y Armando Miranda Monroy estaba en una diagonal frente a la casa de don Juan Vargas Cuartas, percibiendo los movimientos del sujeto de la moto que fue visto en el video que percibimos en la sala de audiencias. Y Armando Miranda Monroy estaba al lado del detective que estaba filmando el procedimiento, Freddy Steven Machuca Torres. Y mientras Freddy Steven Machuca Torres filmaba el objetivo del sujeto de la moto frente a la casa de don Juan Vargas, fue cuando Miranda vio pasar por primera vez la panel de la policía. Diagonal, en el diagonal opuesto donde ellos se ubicaban, frente a la casa de don Juan Vargas. Siendo esta la casa de don Juan Vargas, estando ubicando el vehículo del DAS con Miranda y Machuca y la diagonal frontal que corresponde a donde fue ubicado la panel de la policía. Su señoría, luego por segunda vez observa que la panel pasa y hace el comentario mientras está filmando Steven Machuca Torres. Incluso percibimos en esta audiencia que se percibió la panel de la policía cuando iba abordando. En el video se ve la calle en la que estaba ubicada la puerta de la casa de don Juan y donde se hallaba el motociclista reclamando el dinero. Y si como prueba documental que es ese video, si lo perciben detalladamente, la segunda vez que vio Armando Miranda Monroy la panel, se vislumbra sin dificultad en los vidrios de la puerta del garaje del señor Juan Vargas Cuartas. Existiendo el nexo causal entre lo que afirma Miranda Monroy y lo que afirma, o mejor, lo que se observa en esos vidrios. Se ve muy clara la panel en esos vidrios y en su segundo paso. Nos contó también Miranda Monroy que el sujeto de la moto dio la vuelta
y que ellos luego encendieron el vehículo y se dirigieron a perseguir y observaron un vehículo blanco, pero observaban adelante del vehículo blanco la panel de la policía. Así se vio en el video, aunque no al sujeto de la moto. Pero lo que no sabían estos sujetos era que en la esquina del semáforo se hallaba otro policía judicial del DAS observando la moto y la panel. Y del otro lado, Miranda y Machuca Torres filmando y observando un carro blanco y la panel. Queda establecida de esa manera la caravana. Su señoría, Armando Miranda Monroy, finalizó declarando que ingresó a ley siguiendo esa camioneta. Pero lo importante es que observa la moto, observa que 2 veces pasa la panel, luego siguen al sujeto cuando recibe el paquete, enciende la moto y conduce. Después de que vuelven a ubicarlo, ve un vehículo blanco, la panel de la policía e ingresa a ley, mientras que otro de los policías judiciales estaba en el semáforo, integrando entre los 2 policías judiciales el orden de la caravana. Su señoría también declaró aquí Freddy Steven Machuca, quien al igual que Armando Miranda Monroy declaró hechos análogos, excepto que tenía enfocado al motociclista y que ante la primera observación del señor Miranda Monroy, al ver por primera vez que pasa la panel, la enfoca y obviamente la percibe. Eso declaró Freddy Steven, además de filmar al sujeto de la moto y también de reafirmar que perdieron al sujeto en la moto cuando tomó la curva y luego recuperar la visión por la salida que tomó la moto y ver una camioneta blanca y una panel de la policía en el fondo. Y finalmente describiendo que ingresaron a ley siguiendo el vehículo blanco. Aquí declaró Javier Guillermo Mateus Niño, su señoría, y describió la caravana, porque ni más ni menos es el policía judicial que declaró estar en el semáforo, es decir, en el lado opuesto a donde se hallaban en el vehículo Armando Miranda Monroy y Freddy Steven Machuca Torres. Es decir, conduciendo el vehículo Monroy, filmando Machuca Torres, el vehículo blanco, la panel, y resulta que en ese semáforo encontrábamos a Mateus Niño parado y mirando desde la otra óptica la moto y la panel de la policía. Eso lo declaró el detective Javier Guillermo Mateus Niño, su señoría, demostrando esa actitud de los integrantes de la Policía Nacional frente a la motocicleta que conducía el sujeto que reclamó el paquete que contenía 100 millones de pesos. Su señoría, Edwin Armando Sierra, jefe coordinador de ese grupo que estaba ejecutando los procedimientos, tuvo conocimiento también de la situación, porque era quien estaba dirigiendo el operativo. Y como jefe coordinador que es aquí, afirmó en este juicio que no le habían informado a la Central de Policía Nacional que estaban realizando un operativo en la zona. Señoría, jamás los entes de seguridad del Estado que cumplen funciones de policía judicial coordinan este tipo de actividades. Y eso se explica
porque tienen su rivalidad institucional sana naturalmente. Y esto se explica por el resultado de positivos, por una sana competencia. Cada institución, CTI, Policía Judicial, SIGIN, DIGIN, SIPOL, y por otro lado, la Policía Judicial del DAS siempre cumplen funciones de Policía Judicial, pero no en conjunto ni en coordinación, lo harán de manera excepcional. Pero lo que conoce el DAS no tiene por qué conocerlo la Policía Nacional. Lo que conoce la Policía Nacional no tiene por qué conocerlo el DAS, solamente cuando hay un operativo complejo y coordinado. Y que se ordene de esa manera por los 3 directores de los entes. Y es que no es obligación constitucional, ni el Código de Procedimiento Penal que diferencia esas 3 instituciones que cumplen funciones de policía judicial. Diferencia o exige mejor que ellas estén trabajando de manera integral y coordinada. Para eso mejor crear un solo cuerpo de policía judicial. Pero es el Estado mismo el que exige esa sana competencia, ese nivel de resultados. Constitución Nacional sin pronunciamiento en ese aspecto de comunicación. 2, el Código de Procedimiento Penal tampoco. 3, el Manual de Policía Judicial tampoco. El Manual de Procedimientos de Cadena de Custodia tampoco. Eso queda a juicio discrecional de los altos mandos de la Policía Judicial para coordinar esos operativos. Así que no es obligatorio en todos los operativos estar comunicando a otros cuerpos de Policía Judicial en estas situaciones. Y mucho menos entonces tendríamos que preguntar si se informó al CTI, para que entonces pierdan el tiempo las instituciones de Policía Judicial en un solo hecho. Eso no tiene sentido. Su señoría, eso nos declaró edil Armando Sierra en cuanto a procedimientos de captura y demás, a lo que sucedió ese 10 de agosto, describiendo lo que ustedes percibieron en el medio. Su señoría, también el Estado presentó un trozo bajado de internet como prueba documental y acreditó la autenticidad en esta audiencia, no solo bajo los procedimientos de cadena de custodia, sino con la declaración de Maribel Vargas Cuartas, que se sentó aquí y reconoció el documento, y que todos vimos que el secretario de la sala de audiencias abrió dándole apertura al contenedor que tenía depositado ese trozo bajado de internet. Ya había visto en Caracol a los sujetos cuando fueron capturados, a los acusados, a Huérfano Castro, Rincón Sanabria y a la gente Morales, y se dirigió a internet e ingresó a la página de Caracol Noticias y vio la noticia y decidió imprimir una fotografía donde se encontraban los 3 capturados e incluso numeró ese papel, concretando que lograba identificar a 2 de los acusados, a Huérfano y a la gente Morales, y los numeró en esa evidencia. Además de eso, a Juan Vargas Cuartas, a Nubia López Cobos, a Maribel Vargas Cuartas, a Fernando López Cobos, que vieron las noticias del domingo cuando capturaron a los 3 acusados y se asombraron cuando vieron a los 3 sujetos, cada uno reconociéndolos, unos a todos y otros a 2, ya como lo indiqué para no reiterar.
Y los videos los observamos en la sala de audiencias, el video de Caracol que la familia Vargas filmó y entregó al Estado, a la Fiscalía General de la Nación, bajo los requerimientos de la cadena de custodia. Aquí vimos un embalaje de una bolsa plástica, vimos un estupendo rotulado y vimos adherido el registro de cadena de custodia. Y aquí mismo esa evidencia se sacó de ese contenedor. Y de esa manera identifican que ese video lo entregaron y que reconocen a los acusados. Y también aparece el video del procedimiento de captura, que sobra contar lo que sucedió allí por lo que percibimos. 1, 2, por lo que contó en esta sala de audiencias el detective Armando Miranda Monroy, Freddy Steven Machuca Torres, también detective, Javier Guillermo Mateus Niño también, y Edwin Armando Sierra Morocho. Su señoría, esa fue la evidencia que presentó el Estado. Esa es la evidencia que avala el abogado de las víctimas. Esa es la evidencia que demuestra contundentemente que los 3 acusados hicieron acto de presencia el 3 de agosto del año 2007 y además, no por casualidad, el 10 de agosto del mismo año a eso de las 2 de la tarde. Su señoría, todo coincide, no hay parcialidad, no hay interés, no existe aversión hacia los acusados, solamente relatos imparciales, ajustados a la verdad material. La defensa presentó, su señoría, un sinnúmero de evidencias que frente al factor de pertinencia, de conducencia y al factor de utilidad que suele utilizar la Corte en su jurisprudencia y entre otras cosas, que quedó muy bien precisado en un auto de mayo del 2004, cuya ponencia la hizo la doctora Marina Pulido de Vargas, que identificó que era una evidencia pertinente, una evidencia conducente, una evidencia útil, e incluso adicionó el criterio de una evidencia racional. Y en este sentido, su señoría, abundante es la evidencia de María, presentada por la defensa de Huérfano Castro, de Rincón Sanabria y del agente Morales. La defensa de Rafael Huérfano Castro trajo aquí a María Elena Castro Pérez a declarar acerca de un documento que se tiene por inauténtico, por no llenar los requisitos de la cadena de custodia, y además de eso porque no aparece suscrita una firma. Y aquí voy a hacer una precisión importante para las defensas. Efectivamente hay documentos que no se someten a la cadena de custodia. Y el artículo 267, inciso segundo, plantea que no por ello serán inauténticos y que aquellos procedimientos de aquellos documentos o evidencia que no se hayan sometido a las reglas de cadena de custodia obligarán a la parte que presente esos elementos de ese modo a demostrar su autenticidad. Pero no fue objeto de ese juicio esta demostración. Todo documento, cuando no viene el testigo a declarar y autenticar el documento, y eso lo exige el principio del estado actual de la ciencia criminalística, como principio general del derecho penal, como parte del principio de taxatividad y de última ratio del derecho penal, y como principio por los derechos
que se ven comprometidos en un proceso penal harán parte del bloque de constitucionalidad. Y es que este código exige en todo momento que se ajusten los procedimientos a los manuales de criminalística, investigación criminal. Léanlo en la exhumación, léanlo en el procedimiento de inspección al lugar de los hechos, léanlo en las exigencias de aceptabilidad técnica, científica y artística en que se apoyan los peritos en una audiencia de juicio. De ahí proviene ese principio. Es decir, que esa ciencia forma un cuerpo con el derecho penal. Y como derecho penal que es, naturalmente, hace tránsito a derecho penal constitucional. Y resulta, su señoría, que muchos de los documentos fueron inauténticos por no presentarse el testigo que los suscribió. Y alegaron la autenticidad del documento por sí mismo. Pero resulta que es que la autenticidad sin cadena de custodia, cuando no viene el testigo, se demuestra con certificaciones genuinas y oficiales del ente que produce el documento. Así que sin esa certificación previa, que eso es autenticar un documento, es que se le da crédito a unas simples copias incluso. Por eso quedan auténticas, sin necesidad de traer al testigo. Y eso la Corte lo ha avalado en muchas de sus decisiones. Y fíjese, su señoría, que si el estado actual de la ciencia criminalística exige los procedimientos de cadena de custodia y cuando no se cumplen, demostrar su autenticidad, pues bueno, esa es la manera de demostrarlo, defensa. Y lo aseguro con toda la certeza, porque soy docente de policía y soy experto en esa materia. Lo aseguro por esa razón. Entonces, frente a esos principios y el bloque está claro que se autentica de ese modo. ¿Qué vimos aquí? Un desfile de documentos que no tenían ese acto previo de autenticación. Aquí no podemos llegar con simples copias sin ese documento que acredite original o ese testigo que lo suscribe. Por esa razón es que el abogado de las víctimas exige que no se tengan en cuenta esos documentos. Incluso la razón no sería tanto por la omisión de los procedimientos de cadena de custodia, sino porque no se demostró su autorización. Además, el manual de procedimientos de cadena de custodia, que como bien lo dijo el abogado del Estado, es una normatividad de aplicación obligatoria, y eso es cierto. Pero en este caso no se podía hacer excepción bajo la óptica del inciso segundo del artículo 267 del Código de Procedimiento Penal, es decir, autenticar evidencias o justificar su autenticidad cuando no se somete a los procesos de cadena de custodia. Resulta que existe un principio de evidencia. Existe un principio dentro del manual de cadena de custodia que es el principio de posibilidad. Si la defensa tiene a su alcance la posibilidad de someter su evidencia a los procedimientos de cadena de custodia, debe hacerlo. ¿Y cuándo se es posible hacerlo o no? Cuando haya una fuerza mayor. Cuando el policía del Guaviare, del Caquetá, la defensa de veredas lejanas de Colombia no lo puedan hacer. Y se les legitima para eso. Aquí estamos en Bogotá, profesionales en derecho que conocemos estas materias y tenemos claro que esa es la manera de lograr una autenticación. Es que eso no es gratuito. Aquí no se aplica el principio de posibilidad, porque no estamos bajo una circunstancia de fuerza mayor o excepcional. Por eso avalo el argumento del Estado cuando exige esa cadena de custodia, porque la Constitución así lo manifiesta.
Por eso es norma constitucional. Eso no es cualquier forma. Además que lo hace toda la regulación del Código de Procedimiento Penal y del Manual de Procedimientos de Cadena de Custodia para garantizar el orden justo, la justicia material y la verdad real. Su señoría, Perdón, doctor, he perdido mi tiempo en este caso. No, pues le hemos tenido en cuenta en el ensayo que se hizo con respecto a la grabación. Su señoría, en este caso le haría una solicitud. Todavía faltan cosas muy importantes por establecer. Su señoría, en estos eventos solicito aplicar la Constitución política para que se prolongue el término de todos los intervinientes y particularmente de la víctima, porque el alegato que la víctima presenta y al cual tiene derecho va encaminado a establecer los principios del bloque de constitucionalidad de verdad, justicia y reparación, que son derecho sustancial constitucional, que los avala como derecho sustancial el artículo 228 de la Constitución Política, que habla de la prevalencia del derecho sustancial sobre las meras formas. El tiempo es una mera forma y su señoría le solicito, por eso, en aras de que mi discurso se complete para garantizar eso para lo cual estoy aquí como abogado de víctimas, determinarle, su señoría, que más allá de toda duda razonable, efectivamente los hechos acaecieron. Su señoría, si la defensa no me permite el tiempo que necesito para terminar mi alegato, y si el juzgado decide aceptar la observación en aras de garantizar el principio de igualdad, pues su señoría, le solicito que aplique el bloque y me permita terminar mi alegato con la justificación de esos tres principios y además del orden justo, de la cláusula del Estado Social de Derecho, de la participación que todos tienen en participar en las decisiones que los afectan, su señoría, el artículo 228 y el principio pro homine contemplado en la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. En ese caso, un tiempo que es una decisión de límite meramente formal, su señoría, según el abogado de las víctimas, deberá ceder al derecho sustancial no solo de las víctimas, porque el principio de igualdad se va a garantizar ampliando los términos para las demás partes, y le aseguro, su señoría, que siendo estos alegatos tan extensos por la complejidad y por 4 días de juicio, es imposible terminarlos en 40 minutos y así la defensa lo va a observar. Una buena defensa no agotaría un alegato en corto tiempo porque hay que examinar prueba por prueba. A ver, doctor, esta juez fue muy clara cuando se les concedió el uso de la palabra a cada uno de ustedes en cuanto al tiempo, y ninguno observó mayor cuestión, sino estuvieron de acuerdo con el término que se iba a conceder para los alegatos. Inclusive usted estuvo de acuerdo. Doctor, con el mayor respeto, usted ha debido prever también esta situación y anunciarlo allí, para no venir ahora a justificar con el artículo 128, prevalencia del derecho sustancial, y como allí es taxativo, entonces invoca el derecho contemplado del artículo 93 de la Constitución Nacional, es decir, el bloque de constitucionalidad. Pero, así las cosas, y teniendo en cuenta que eso fue una falla suya, pero que también el derecho de las víctimas es importante, esta funcionaria, apartándose del lineamiento de los términos y haciendo uso del bloque de constitucionalidad, en cuanto a que Colombia
lo debe tener en cuenta, ya que forma parte de la misma Constitución. En aquellos casos en que Colombia ha suscrito los tratados sobre derechos humanos y atendiendo lo manifestado por la Corte Interamericana en cuanto a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, considero que se debe dar una ampliación de este término para acabarlo de escuchar a usted, atendiendo que además pues fueron varias personas las afectadas con los hechos, es decir, 9 personas, mientras que aquí son 3 procesados. Entonces, atendiendo además el derecho a la igualdad, derecho fundamental contemplado de igual manera en la Constitución Nacional, esta funcionaria considera que se debe ampliar ese término, pero solamente le voy a dar, doctor, 20 minutos para que usted concluya. Son 20 minutos más, atendiendo que cada uno de los defensores tiene a su cargo un representado, y atendiendo que el fiscal de igual manera pues hace una intervención global, pero él ya terminó, usó su término. No sé si el señor fiscal tenga alguna objeción o los defensores aquí. No hay objeción, su señoría, de la parte de la defensa, José Luis Rincón. Sin objeción por parte de la defensa, William Yacine. Muy amables. Así las cosas, tengas en cuenta. Y comenzamos con reloj. Listo, Por favor, señor asistente, me contabiliza el tiempo y en el momento en que termine los 20 minutos me anuncia. Su señoría, rápidamente, esos documentos que se presentaron y que no fueron autenticados por la defensa de Rafael Huérfano Castro desconocen el artículo 125, numeral 9, el artículo 267, que obligan a la defensa a observar la cadena de custodia. Por otro lado, el artículo 254 del Código de Procedimiento Penal, que obliga a probar la autenticidad a través de la cadena de custodia. Del mismo modo, el artículo 429. Y aquí en el artículo 429, que habla también de autenticación, hay que hacer una apreciación rápida. Resulta que la autenticación en la investigación criminal y en el proceso penal mejor en general es un acto complejo de autenticación. Porque es que el artículo 254 y el 277 que me habla de autenticación se refiere a la recolección y el embalaje de los elementos materiales probatorios. Y la autenticación a la que aduce el artículo 429 y aquella autenticación que exige el código del perito o de la persona que debe estar presente autenticando la evidencia, es una autenticación de acreditación de la procedencia de la evidencia en el juicio. La autenticación en la investigación, en la recolección y embalaje de los elementos materiales probatorios hace alusiones a la investigación criminal. Y esa autenticación a través de los procedimientos de cadena de custodia. Y esa autenticación que hace el testigo en audiencia de juicio oral es compuesta. Si falta una, no hay autenticidad. Esa es la interpretación que se le debía hacer al principio de autenticidad en el Código del Procedimiento Penal. Y resulta que además de eso, se le denomina este tipo de autenticación frente a los procedimientos un acto de investigación complejo, por las exigencias mismas del manual de procedimientos de cadena de custodia. Frente al principio del estado actual de la ciencia y unos principios obvios que todos los abogados conocemos en nuestro primer año de derecho. Los principios del sistema jurídico son sistematicidad, coherencia, consistencia, logicidad, continuidad en todos los actos del Estado, en el esquema del orden jurídico y, ¿por qué no?, en los procedimientos de investigación y de juicio. ¿Por qué creo que se exige la concentración y la continuidad?
Y esos principios también operan en la investigación criminal. Cuando traen aquí evidencias aisladas, se viola el principio de continuidad en la investigación criminal, y son principios de bloque, de constitucionalidad, porque son principios que orientan el sistema jurídico. Tanto así que emanan del principio de la unidad normativa de la Constitución, donde la sistematicidad, coherencia, concentración, continuidad y demás descienden hasta la norma jurídica más inferior que exista en el sistema. Por eso son ordenadores de todos los procedimientos, son límites a la potestad del Estado. Gracias también al principio pro hombre. Su señoría, además, también se desconoció que esas formas no son simples formas, que esas formas garantizan el principio de mismidad, y a la defensa, al Estado y al abogado de la víctima frente a la verdad y la justicia material, como dice la Corte Constitucional y la cláusula del Estado Social de Derecho, debe demostrarse esa autenticidad para lograr una conformidad de esos procedimientos con el artículo 228 constitucional, con el artículo 10, norma rectora del Código de Procedimiento Penal, y para un ejercicio pleno, lógico, sistémico, concentrado, continuado de la contradicción. Viola la regla de la mejor evidencia. En investigación criminal y en criminalística se enseña ese principio. Hay fuentes doctrinales, cito el artículo 230 de la Constitución Política para integrarlo. El profesor Chiesa Ponte, en su Derecho Procesal Penal de Estados Unidos y Puerto Rico, habla de las reglas de evidencia y habla del principio de mejor evidencia en un sistema adversarial que es semejante al nuestro. Es que el principio de mejor evidencia es obvio, por eso existe la cadena de custodia, para garantizar la mejor evidencia, la mismidad de la evidencia. Se vulnera también la obligación que tiene la defensa de adscribirse a la ciencia criminalística, a los principios de la investigación criminal, al manual de policía judicial. Es que no se pueden desbordar aquí las metodologías que impone la normatividad en estas áreas del derecho penal. En este caso, también se vulnera el principio de la legitimación de la prueba, no la ilicitud. La consecuencia jurídica de la violación al principio de la legitimación de la prueba es la pérdida de la eficacia demostrativa, de esa capacidad demostrativa en un juicio oral. Además de eso, si hubiese más, obviamente no lo hay, había demostrado con un test constitucional de proporcionalidad que esas normas no son reguladas en vano. Solo lo dejo enunciado. Y ese video de la vivienda que presentó la defensa, aquí hablo en sentido genérico, sabemos a quién nos referimos, es un documento que no se acredita con otro documento. Aquí no se demostró si eso era de la vivienda, ni siquiera vimos el ingreso al banco, el aviso que dijera la vivienda. Por los colorcitos del ingreso del banco no podemos nosotros intuir que es la vivienda. Para eso está el gerente del banco. Si no quiere sentarse aquí, autenticar el video, enviar un delegado, pues pedir la constancia para que autentique esa copiecita de ese video. De esa manera no hay necesidad de traer al testigo. De la misma manera, no se deja esa constancia del Banco de Bogotá. Y fíjense que adolece además de los procedimientos de cadena de custodia. Y es que otro ejemplo es la historia clínica. ¿Cómo sabemos? Por el sellito ese que tiene ahí en la parte izquierda superior que dice Policía Nacional. Si en realidad es una policía o no. En primer lugar, no vino una persona que acreditara la custodia de esas historias clínicas, que sería la persona indicada. Pero tampoco vimos aquí un documento emanado de la Dirección de Sanidad
de la Policía Nacional acreditando que ese documento corresponde a sus archivos. Eso es lo que pide uno para cualquier demanda en civil, en administrativo y obviamente en penal. Además, esa minuta de vigilancia del CAI también fue traída de manera aislada. Tuvo que haberse autenticado, como no había comandante, o si lo había ya en reemplazo del teniente Rincón, pues ha debido autenticarlo el encargado del CAI. Y si no había en ese momento comandante de CAI, pues el comandante o subcomandante de la estación. Y el subcomandante delegado y autorizado por el comandante de la estación. ¿Qué significa eso? Que tiene que anexarle si dentro de las funciones el subcomandante está facultado para hacer ese tipo de certificaciones. Mire que ya viene el acto concluido. Así se autentica una evidencia. Y es que es lo obvio. Es una autoridad pública. La presunción de legalidad de los documentos públicos no es solamente afirmarla aquí desde el punto de vista jurídico. Eso tiene un mínimo de exigencia de demostrabilidad. Tanto así que existe la presunción, pero la presunción está exigiendo en el código, en el artículo 254, que sea auténtica, que se someta a cadena de custodia. Y exigen el 267, y exigen el manual de cadena de custodia, y existe en el manual de policía judicial el mismo criterio. Por eso son actos complejos. Así se presenta una demanda civil administrativa. Uno no lleva la simple copiecita, uno oficia para ver de dónde proviene ese documento. Si una de la delegación y se suscribió por un delegado, hay que estimar el acto administrativo del cual se origina esa delegación. Así se autentican los documentos. De esa manera se desvirtúan y se hace extensiva estas argumentaciones a los demás documentos. Y de ese modo no puede darse credibilidad, porque no sirvió de nada sin ese documento el testimonio de María Elena Castro Reyes, la enfermera encargada del sistema en el Hospital Central de la Policía. Mucho menos el de la enfermera jefe Gina Castro Lozano. Y aquí se demostró que la médico general Claudia Patricia Angarita tampoco lo hizo. Y del mismo modo que la enfermera jefe Gina Castro Lozano lo hizo, que Iván Meneses Mosquera lo haya hecho, que Jairo Andrés Arcila Flores haya autenticado con su mero testimonio esas minutas, que entre otras cosas todo el mundo firma, y que él dijo haber diligenciado en el turno que le corresponde. O sea, no fue coherente esa declaración. Sandra Vallejo Delgado, su señoría, con alta y vasta experiencia, dijo que en transcripciones, cuando en CTI, incluso en otras dependencias de la PONAL, de la Policía Nacional y del CTI, se habla de transliteración. La transcripción hace rato se superó. La transcripción era un acto de transcripción que no tenía muchas exigencias. Pero es que resulta que una transliteración hoy en día exige un informe, la transliteración, y en el encabezado de la transliteración los códigos que el abogado del Estado enunció: H, hombre; F, mujer; H1, voz de hombre; H2, voz de hombre; F1, voz de mujer; F2, voz de mujer, no, segunda mujer. Es decir, que corresponden a voces distintas. Aquí quisieron legitimar una comunicación entre el sargento Huérfano, el coronel Gutiérrez y la central, y ya se había visto que había quedado desvirtuada, porque jamás existió una comunicación directa entre el coronel y Huérfano. Todo se hizo a través de la central. Jamás tuvieron un contacto directo por vía celular, por radio o Avantel. Pero si eso se llegase a aceptar, pues no pasa porque violó un principio del Estado actual de una técnica de transliteración. Si exige que
se especifique H, F, H1, H2, F1, F2, pues ¿cómo logro saber en esa transliteración mal hecha que en la central contesta un hombre y una mujer? Que si efectivamente el coronel o una mujer. No se puede establecer. Y la defensa renunció a los videos. Por eso se deslegitima esa evidencia. Entre otras cosas porque tampoco se somete a los procedimientos de cadena de custodia. Y hace referencia a transcripción de cassette en el encabezado de esa evidencia, su señoría, pero no especifica las cualidades, características, marca y serie del cassette de las cuales se transliteraron esas comunicaciones. Falla imperdonable para una persona que tiene 5 años en el ejercicio de estas transcripciones. Transliteración. Eso en cuanto a los testimonios presentados por el abogado de Huérfano Castro. Además, hay una médico que dice haberlo visto el día de los hechos, que atiende consultas cada 3 minutos, aproximadamente 250 personas. Se le preguntó si se había conocido, dijo que no. Sin embargo, afirmó que había hablado con Huérfano, pero no recordó ese detalle. Si particularmente lo recordaba, olvidóse. Pierde la credibilidad de ese testigo, porque 250 pacientes en un día, durante 3 minutos por consulta, es imposible recordar. Además dijo que no tenía amistad íntima ni alguna relación previa con el sargento Huérfano. Eso es imposible desde el punto de vista físico. Su señoría, también en esta audiencia declaró Carlos Antonio Gutiérrez, el coronel, que hizo alusiones a Huérfano, quien afirmó que no había dirigido comunicación directa con él, que había visto al teniente Rincón frente a él en la mañana del 3 de agosto del 2007 en relación día viernes en la estación 11 de Suba. La defensa lo mismo hizo, fue el mayor, su señoría. El coronel no fue el que hizo esas afirmaciones. El coronel Gutiérrez apuntó solamente a la situación de la comunicación de Huérfano con él y reconoció que no se habían comunicado directamente. El mayor Parra fue el que vio al teniente Rincón ese viernes a eso de las 7:30 iniciada la formación y lo vio todo el tiempo hasta que terminó. Pero su señoría, hay que tener en cuenta la calidad de policial que tiene el mayor Parra. Y eso, su señoría, la defensa no lo probó más allá de toda duda razonable. Hay que ser más descriptivos en la demostración de los hechos. Imposibilitó un contrainterrogatorio que surtiera unas consecuencias más drásticas en relación con este testigo. Factores de ubicación, solidaridad institucional, interés o no, y otra serie de situaciones. Su señoría, William Morales Vargas, a través de su abogado, presentó una copia de una denuncia instaurada ese 3 de agosto por la pérdida de un arma de fuego. Ya por obvias razones omito que el documento no es auténtico. También no se ajusta al formato único de noticia criminal. Pero el abogado del Estado y el abogado de víctimas percibieron lo siguiente: Morales es un agente de una institución de seguridad del Estado y afirmó jugar micro y dejar el arma cubierta a eso de las 17:30 horas del 2 de agosto del 2007. Y se le extravía el arma, significa que deductivamente
forzosamente, si termina el partido de micro, ha debido ir por el arma y darse cuenta que desaparece. A eso de las 17:30. Pero extrañamente denuncia al día siguiente la pérdida de un arma de fuego. Y es un agente del orden público, de una institución, de la fuerza pública, la Policía Nacional. Solamente lo dejo así planteado. Su señoría, las mismas falencias de cadena de custodia de los principios y demás también se detectaron con la evidencia presentada por el abogado José Luis Rincón Sanabria. Perdón, tiempo. 1 minuto y 30. Su señoría, el agente Héctor Fabio García Vera de Tránsito no vio al teniente Rincón dentro de la camioneta y dijo haber visto la panel. Mintió. María Cristina Ramírez Jaramillo, la teniente, vio también ese día en la formación a Rincón Sanabria, pero no se precisaron en detalles y hay que tener en cuenta la solidaridad institucional. Francisco Alexander Criollo dijo haber visto al teniente a eso de las 9:15, luego dijo que a las 9:45, luego dijo que lo vio por segunda vez. Claramente, si se ve el video, contradiciéndose. De la misma forma, José Agustín Avendaño Chávez declaró y fue derrotado en el contrainterrogatorio por parte del abogado del Estado, deslegitimando la autenticidad de la prueba, al cual remiten las argumentaciones del abogado y la víctima en lo que ya se presentó. Y de la misma forma, todos los demás han sido desacreditados en el contrainterrogatorio por el fiscal. De todas estas argumentaciones, su señoría, del bloque de constitucionalidad, de cadena de custodia y el abogado del Estado, el abogado de las víctimas, se adhiere a la petición de la adecuación típica presentada por el Estado, se adhiere a las estipulaciones, surgen las conclusiones de responsabilidad penal de los acusados, de la credibilidad de las pruebas del Estado, de la carencia de idoneidad probatoria de la prueba documental de la defensa, por falta de cadena de custodia, la no autenticidad y en consecuencia pérdida de la eficacia probatoria de los documentos de la defensa. El tipo objetivo quedó probado a través de las estipulaciones, pretensiones, su señoría, declaratoria de responsabilidad penal de los acusados Rincón Sanabria, Huérfano Castro y Morales y Vargas Morales. Su señoría, me adhiero también a los delitos por los cuales pretende la condena al abogado de Estado. Y su señoría, quiero angustiosamente finalizar mi discurso porque fui víctima en alguna vez de un delito de estos. Y me duele que le hayan hecho a la familia de Juan Vargas y por eso estoy defendiendo en este caso. Le he perdido todo el sentido a esta situación porque es horrible. Al inicio de este juicio vimos unos hombres de la patria por la presunción de inocencia con la que contaban. Se ha desvirtuado esa presunción de inocencia. Al final de este mismo juicio, su señoría, dejaron de ser hombres de patria. ¿Por qué? Porque provocaron el más infame de los dolores que un ser humano puede soportar: ser víctimas de un secuestro. Su señoría, muchas gracias. Señora juez, respetuosamente le solicito permiso para ausentarme de la sala, aunque sea por 1 minuto, por motivos estrictamente personales. A ver, teniendo en cuenta esa solicitud respetuosa a la defensa, de una de las defensas, esta funcionaria considera que es viable, y si así, con el mayor respeto, si lo tienen los demás asistentes, intervinientes aquí en este caso, hacer un receso de 20 minutos. Por
parte de la defensa de José Luis Rincón Sanabria, ninguno, su señor. Sin observación alguna frente a esta decisión, señora juez. Sin observación, señora juez. Ay, su señoría, ya terminé. No hay observación, señor. Esto se da constancia que no afecta la concentración. Muy amables. Por favor, conservamos el orden mientras la señora juez se retira del estrado, por favor.